Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Quiero dar la apertura para contarles un poco acerca de nuestra experiencia, que es una sistematización de un proyecto social de formación. Y estos proyectos sociales de formación pues vienen siendo el horizonte de nosotros para trabajar un poco frente a la formación ciudadana de nuestros estudiantes. Como les venía diciendo, le apostamos a la sistematización de experiencias para poder contar cuál ha sido la trayectoria de nuestros proyectos en cuanto a la formación en ciudadanía de nuestros estudiantes en un minuto. Retomamos la apuesta de Oscar Jara cuando nos plantea que la sistematización de experiencias produce aprendizajes y que los aprendizajes devienen de aquellos que participan y vivencian las experiencias, porque también allí se presentan saberes importantes, se presentan sentires, subjetividades que permiten comprender las realidades y que a veces la teoría no es suficientemente clara o suficientemente abastecedora de lo que está pasando en las realidades sociales. Entonces, por eso retomamos la sistematización de experiencias como un ejercicio muy importante de apuesta de investigación y de construcción de conocimiento para poder contarles nuestra experiencia. En este sentido, pues abordamos y les vamos a contar la experiencia del proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Para nosotros fue un ejercicio que volvimos objeto y sujeto de análisis, entendiendo lo que significaba sistematizar en tanto reconstruir esa experiencia, hacer una reflexividad y comprensión de lo vivido, vislumbrando un poco esos ejercicios y esas tramas que se presentan al interior de las experiencias y, ¿por qué no?, intentar un poco teorizar qué pasa frente a la formación ciudadana desde las mediaciones virtuales. La sistematización de este proyecto, Ciudadanías Digitales, tuvo un sentido ontológico y emergente, ya que implicó visibilizar cuáles eran nuestras apuestas de formación ciudadana desde las prácticas en responsabilidad social y desde un uso importante de las redes sociales virtuales, desde las acciones socialmente responsables que queríamos orientar con los estudiantes y las estudiantes. Y aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante, y es que poder plantear este proyecto implicó una tensión entre reconocer si realmente una práctica se podía desarrollar a través de mediaciones virtuales, que más adelante les voy a contar un poco acerca de esa tensión. En este sentido, pues el Centro de Educación para el Desarrollo y la sede Uniminuto Virtual y a Distancia, quisimos sistematizar esta experiencia como una oportunidad para autorreflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Y creo que la posibilidad de hacer sistematización es poner un alto en el camino desde la experiencia docente, pero también un poco recopilar esos saberes de los y las estudiantes y autorreflexionar sobre lo que se ha hecho. Y la sistematización de experiencia nos permite también escribir sobre lo que hicimos, que es un ejercicio que para muchos y muchas es doloroso, para otros no, pero al final es muy gratificante poder contar una experiencia, poder contar lo significativo, pero también lo que tuvo avatares importantes que se tuvieron que replantear, y para eso pues queremos contar esta experiencia que a raíz de esta contingencia sanitaria y social de la COVID, pues empezó a tener una fuerza muy importante y a reconocer cómo en ese momento que no existía la pandemia, pues había un imaginario, digamos, que ponía una distancia frente a la credibilidad de la mediación virtual en una práctica en responsabilidad social, y cuando llega la pandemia se empieza a ver como una posibilidad de poder realizar una práctica en responsabilidad social y seguir de una u otra manera con esa vida común que teníamos. Entonces, con esta introducción un poco, contándoles pues lo que significa la sistematización de experiencias, contarles que antes de iniciar el ejercicio de la sistematización, nos planteamos un horizonte de sentido como lo enuncia Oscar Jara. Estas preguntas orientadoras nos las hicimos con el fin de reconocer más a fondo un poco más la experiencia, y era qué queremos sistematizar. Al principio sí, el proyecto Ciudadanías Digitales, pero dentro de todo el entramado, ¿qué queremos sistematizar? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y bueno, como lo nombraban las ponentes anteriores, es cuál es ese punto de partida, ese punto inicial.
¿Para qué queremos sistematizar? Entonces eso lo teníamos claro y dijimos queremos visibilizar lo que estamos haciendo como Centro de Educación para el Desarrollo, porque hay unas construcciones también importantes que hemos venido haciendo básicamente hace unos 4 o 5 años desde la sede Uniminuto Virtual a Distancia. ¿Qué aspectos nos interesaba sistematizar de la experiencia? Porque realmente una experiencia tiene diferentes horizontes y dependiendo ese horizonte de sentido que le queramos dar o ese foco, pues iba a tener asimismo una trayectoria y un discurso. También una temporalidad y qué periodos específicos para nosotros queríamos sistematizar, porque aquí empezamos a reflexionar un poco que cuando tenemos nuestras experiencias, no tenemos información de lo que hubo en algunos momentos específicos. Y en esto fue importante poder identificar unos periodos académicos donde realmente tuviéramos información importante que se recopilara dentro de la experiencia. Importante quiénes harían parte de la sistematización y qué insumos teníamos en ese momento. En ese sentido, diapositiva, nuestros participantes de este proceso de sistematización fueron todos y todas aquellas docentes que participaron en el proyecto y que lo implementaron. Y también los estudiantes que hicieron parte de este proceso de implementación del proyecto Ciudadanías Digitales. Como les decía, nuestra temporalidad fue retomar el segundo cuatrimestre del año pasado y el último de 2019 como temporalidad importante para empezar a reconocer esa experiencia. En nuestro proceso de sistematización, contarles que, pues antes de decirles un poco cuál ha sido esa experiencia, hubo un proceso muy interesante y significativo para reconocernos en nuestra trayectoria como proyecto social de formación. Y el primero fue hacer una narrativa del yo, de esa experiencia vivida, cómo surgió, de quién creó el proyecto y quién les habla en este momento. Y eso significó un ejercicio escritural muy importante porque era una narrativa desde la subjetividad. Y la academia casi siempre nos enseña a hablar desde la distancia, desde la tercera persona. Y un poco hablar desde la subjetividad le permite a uno empezar a reconocer esas emociones y sentires que empiezan a redondear esa experiencia. Posteriormente hicimos un ejercicio muy interesante que fue una línea del tiempo y esta línea del tiempo nos permitió comprender cuál era esa historia de nuestro proyecto y que no fue por momentos históricos cronológicos, sino que fue por acontecimientos, sucesos importantes que le dieron un sentido a nuestra experiencia y a partir de la línea del tiempo, en la cual les contaré más adelante cuál fue, identificamos cuáles eran nuestros ejes de sistematización o categorías. Como pueden verlo, pues fue la formación ciudadana desde el entorno virtual y a partir de esto analizar cuál era el poder de la Internet en el entorno virtual y las ciudadanías digitales y la formación ciudadana. También dentro de este proceso de sistematización realizamos un grupo focal donde invitamos a varias estudiantes y docentes que habían participado en el proyecto, donde de una u otra manera reconstruimos la experiencia, fortalecimos esa línea del tiempo y recolectamos algunas narrativas, ¿no? Que en su momento, como les decía, dado pues como se iba dando la experiencia, no habíamos tenido suficientes narrativas que nos permitieran reconocer más a fondo algunos aspectos de la experiencia. Y bueno, finalmente contarles que realizamos una matriz de doble entrada donde cruzábamos estas narrativas propias de la experiencia que después nos llevaban a reconocer algunas categorías teóricas. Y aquí quiero hacer un énfasis y es que a partir de la narrativa de quienes participaron surgieron las categorías teóricas y no viceversa como tendemos a hacerlo dentro de la investigación tradicional. Listo. Otro aspecto importante dentro de la sistematización y que bueno, aquí quiero mostrarles algunas fotografías de nuestro grupo focal, de docentes y estudiantes que participaron en esa discusión que fue muy enriquecedora y que producto de ella pues surgió un tendedero, ¿no? Que generaba un poco esas palabras claves que identificaban la trayectoria del proyecto. Como les venía contando, los ejes de sistematización que abordamos pues es la formación ciudadana desde el entorno virtual. Y para comprender esa formación ciudadana desde el entorno virtual y nuestra experiencia, pues en esa línea del tiempo debíamos discutir o se discutió un poco sobre lo que era el poder de la Internet en el entorno virtual y las ciudadanías digitales y la formación ciudadana. Bueno,
un poco contándoles qué es la línea del tiempo y cómo surgió, que fue un momento muy importante dentro de nuestra sistematización de experiencias. Ahí pudimos hacer una retrospectiva sobre lo que fue la trayectoria del proyecto, que les voy a contar aquí a grandes rasgos la línea del tiempo y profundizar en algunos momentos a medida de que vayamos avanzando en la exposición. La primera es que el proyecto surge con una intención de generar formación ciudadana y práctica en responsabilidad social, y uno, porque pues éramos la sede Uniminuto virtual a distancia, tenemos estudiantes que por su agenda, sus rutinas, sus trabajos, pues trabajan durante todo el día, todas las semanas, y pues optan por estudiar de manera virtual y a distancia. Y cuando se encontraban con la práctica en responsabilidad social, que les exige 40 horas presenciales en un escenario, empezaban a encontrar contradicciones, y pues desde ahí surge la intención, y es, ¿por qué no planteamos un proyecto que tenga que ver con alguna mediación virtual, no suplantando lo presencial, no queriendo anularlo, pero sí un poco retomar esto? Entonces, en esa idea de querer generarlo, pues, y que me plantean esa idea desde la coordinación del CED, pues para mí entró una contradicción entre lo que era lo virtual y lo real, ¿no? Y es esa contradicción en que muchas veces pensamos que no es lo mismo una clase presencial que virtual, que no es lo mismo tener un contacto personalizado desde cada cuerpo a lo virtual, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción que más adelante les contaré un poco cómo se empieza a configurar. Posteriormente, en esa línea del tiempo, hubo una comprensión cuando ya hubo esa tensión dentro de lo real, si lo virtual es real o qué es lo real, dentro de la educación también, era comprender el entorno virtual y el poder de la Internet. Cuáles eran esas incidencias que se estaban generando, cuáles eran esos movimientos que se estaban anudando frente a la Internet, frente al entorno virtual. Y posterior a eso, entendimos que había una posibilidad de comprender otras lógicas de formación ciudadana desde la mediación virtual, comprendiendo la mediación virtual como lo he enunciado, como un medio más no el fin del ejercicio de la formación ciudadana. Posterior a eso, pues vino un reto, y el reto fue plantear una propuesta de formación ciudadana desde la virtualidad que tuviera una ruta de aprendizaje que se pudiera materializar en un ejercicio de práctica en responsabilidad social que pudieran ejercer nuestros estudiantes. Y bueno, aquí vinieron una serie de avatares también importantes que se vienen desarrollando desde el año 2017 concretamente. Posteriormente vino la puesta en marcha de este proyecto, que se las contaré a grandes rasgos más adelante, pero también que esta puesta en marcha es vigente y tuvo una reconfiguración, una recreación de la propuesta, como lo llamaría Alfredo Giso, frente a lo que estamos pasando en esta actual contingencia. ¿Qué nos ha llevado el proceso? Y lo que les voy a contar hoy un poco es esa complementariedad entre lo virtual y lo territorial, lo presencial y lo virtual, y finalmente pues que toda experiencia conlleva unos aprendizajes importantes que nos permiten repensarnos qué es la responsabilidad social universitaria desde la mediación virtual, si es posible seguir haciendo ciudadanías digitales desde otras lógicas, otras formas de sentir y vivirla, y que vienen en desarrollo, ¿no? Como otros puntos de partida. Listo. Bueno, un poco en esos 3 primeros momentos, contarles que la contradicción entre lo virtual y lo real vino un poco pensando en que la virtualidad desde un horizonte, pues es lo que nos permite fácil accesibilidad, como lo hemos podido ver en este evento y sé que en otros muchos en los que hemos estado a partir de esta contingencia de la COVID, pues es esa asincronía y también sincronía, ¿no? Como en diferentes espacios de Colombia, de Bogotá o de Latinoamérica, quienes han estado presentes, estamos en un espacio común como es el virtual, ¿cierto? Que creo que esa es una posibilidad interesante que ha generado, y es que no hay unos límites geográficos, sino que hay una expansión interesante dentro de la virtualidad, y que aquí nos acoge en este momento un poco dentro de esa mirada que podríamos llamarla positiva o horizonte positivo de la virtualidad. Pero nos encontramos con otro horizonte que fue esa contradicción también a la que llegué e inicié con esta apuesta y este proyecto, y es que la virtualidad también
también era a veces un alejamiento de la vida presencial, que creo que también ha sido una de las situaciones que se han expresado de manera muy fuerte en esta contingencia, y que muchas veces esta vida virtual superpone, ¿cierto?, esta realidad presencial, es intangible y a veces es un medio dominante de socialización. Y bueno, creo que ahora sí podemos decir lo que es dominante, porque nos ha llevado de una u otra manera a que sea ese medio para generar algunas interacciones sociales o posibilidades. Entonces, en esa contradicción de lo virtual y entenderlo un poco, pues vino esa opción de que debía entender cuál era esa comprensión del poder de la Internet. Y al adentrarme un poco y divagando dentro del ciberespacio, dentro del llamado Google, dentro de documentos académicos, videos, encontraba aspectos muy interesantes de cómo se estaba generando desde la virtualidad iniciativas sociales y sentidos sociales que se le daban a la virtualidad. Me encontraba con un caso muy interesante, que es el movimiento de los indignados del 15 de mayo de 2011 en España, donde tuvo mucha fuerza a través de un espacio importante como Facebook. Entonces ahí empecé a tener un sentido interesante y me empezó a llamar la atención este poder de la Internet, y empecé a ver esa cadena de cómo ese suceso que se genera con el movimiento de los indignados empieza a tener una fuerte resonancia en Yo Soy 132 en México, a través del movimiento estudiantil también, que empieza a tomar este medio de la virtualización como un medio también social, político, de indignación, para hacer resonancia también en escenarios presenciales. Entonces, en este sentido, encontré un autor muy interesante que se llama Juan Diego Parra, y él escribe un texto donde dice que lo virtual es real, que lo virtual es lo que está fuera de ahí y que es una desterritorialización de nuestros campos perceptivos. Y esto creo que de una u otra manera plantea una posibilidad de que lo virtual también es una forma de generar procesos interesantes de subjetividad, de subjetivación y también de integración de distintos cuerpos, pero cuerpos dentro de un espacio también virtual que pueden interactuar. También que comprender el poder de la Internet es creer en nuevas formas de disposición de nuestra vida cotidiana. Y creo que esta contingencia nos ha enseñado que a través de una pantalla que en este momento estoy viendo, posiblemente hay distintos cuerpos que están escuchándome y que estoy generando de una u otra manera algunas reflexiones, contradicciones, y allí hay una disposición de nuestra vida cotidiana frente a la educación, por ejemplo, ¿cierto? Cuando antes, en mi caso, mercábamos porque era muy importante mercar, ¿cierto?, presencialmente, pero ahora nos lleva a hacer ese ejercicio virtualmente, que eran actividades que no concebíamos en algún momento virtual, presencial, y que nos evocan a la virtualidad. Entonces creo que es importante tener en cuenta ese poder de la Internet, pero también cómo empieza a regular esas formas de percepción en el mundo, ¿no? Y que aquí vemos una posibilidad desde la responsabilidad social universitaria como un modo de filtración también, como lo planteaba nuestro conferencista principal, y es cómo filtramos dentro de un mundo hegemónico, dentro de un sistema hegemónico como es la virtualidad del Internet, acciones también sociales de indignación social, y que la vemos actualmente en lo que está pasando en Colombia, frente a los movimientos sociales y a la indignación que se ha venido generando, y cómo a través del ciberespacio se han podido hacer denuncias sociales o se han podido generar otras prácticas distintas de difusión de lo que está sucediendo en otros espacios frente a lo hegemónico que nos presenta. Entonces, eso, contarles un poco alrededor de lo que implica pues el poder de la Internet, y a partir de eso pues llegamos a un camino que era comprender cuál era la ciudadanía digital. Y creo que lo nombraba el profesor Oscar Useche esta mañana en su conferencia, y nos hablaba de estas distintas ciudadanías que venían emergiendo, y cómo dentro de la ciudadanía digital empieza a plantearse también una posibilidad de ejercer prácticas dentro del uso de redes sociales, de la virtualidad o el Internet. Señor. 10 minutos. Vale, gracias. Entonces, frente a este ejercicio que no hay fronteras. Y finalmente, pues una formación ciudadana, y es cómo generamos indignación y sensibilización a través de este ejercicio. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido para contarles en sí la experiencia.
Listo. El reto de plantear este proceso de sistematización, que fue el ejercicio ya a partir de estas comprensiones que les contaba, y vino esta ruta de aprendizaje que creamos con las estudiantes. Era el reto de plantear una forma de ciudadanía desde la virtualidad, una utopía, ¿sí? Porque se consideraba un poco imposible, no creíble, y no creíble puedo decirlo desde muchos estudiantes y docentes, pero también con una apuesta y un reto que principalmente me pusieron como docente. Entonces, primero, pues viene un reconocimiento. Lo que planteamos es que el estudiante debía reconocer la capacidad instalada de las redes sociales y su incidencia social. Era el uso ético que tienen las redes sociales, un poco sensibilizarse sobre ese otro horizonte que tiene Facebook, que tiene Instagram, y que no solamente tiene un uso, podríamos decirlo, de sociabilidad, sino también de instancia política, de denuncia, o también, ¿por qué no?, de poder hacer publicaciones que tengan un ejercicio ético y responsable. Posterior a ese, haber un reconocimiento del tema y contarles que a partir de este proyecto hemos abordado diversos temas como protección animal, consumo responsable, equidad de género, nuevas masculinidades, mujeres empoderadas por una vida libre de violencias, que son temas que se pueden abordar dentro de la web, dentro de la internet, y que nuestros estudiantes se pueden apropiar y empiezan a tener una postura frente a estas temáticas. En este sentido, pues reconocen estas problemáticas haciendo un recorrido frente a todos esos documentos y discursos que transitan en la internet, y a partir de esto pues empiezan a hacer unas encuestas virtuales que les permiten identificar cuál es la percepción de los otros y las otras frente a este tema que van a utilizar para movilizar en las redes sociales. Posterior a eso, pues hacen un análisis del contexto, contrastan información desde su encuesta virtual, hacen un diagnóstico y empiezan a hacer un ejercicio de planeación, una intencionalidad de lo que van a movilizar en sus redes sociales. En este momento estamos utilizando el Facebook, teniendo en cuenta que es una de las redes que tienen mayor movimiento y uso actualmente en el mundo y que es de mayor accesibilidad para diferentes grupos poblacionales y etarios. Y también en este momento, donde les estoy contando la experiencia, pues surge pues estos seminarios o webinars que se vienen desarrollando. Sin embargo, pues ahorita estamos utilizando otras estrategias, además de las que les voy a contar en este momento. Y finalmente, pues era trasladar esa virtualidad a la presencialidad, y proponíamos cómo generamos una acción comunitaria presencial que evocara desde lo virtual a lo presencial y que implicara convocar comunidad para abordar ese tema desde la presencialidad que abordamos durante un tiempo desde la virtualidad. Y esto implica pues movilizar a la comunidad y hacer un encuentro en común ya presencial. Listo. Bueno, en esta puesta en marcha... Bueno, todavía no has terminado, ¿verdad? No, ya voy a terminar. Aquí ustedes van a encontrar un reconocimiento un poco de ese primer momento donde les contamos a los estudiantes algunos fragmentos que no los voy a leer por el tiempo, pero que me parece importante trayendo a colación la sistematización de experiencias, de lo que significa un poco adentrarse en este mundo del ciberespacio desde este tema. También lo que implicaba la planeación, que se empiezan a dar cuenta que la planeación de los espacios virtuales implican un ejercicio riguroso, un ejercicio de saber qué decir y qué postear dentro de la internet. Y aquí vemos un poco ejemplos de fanpage que desarrollaron nuestros estudiantes en el tema de espacio público, lo que significaba tener que adentrarse un poco en este proyecto que en algún momento se pensaba que es fácil porque es virtual y empieza a tener unos requerimientos importantes de compromiso. Estas son algunas de las páginas que nuestros estudiantes han liderado y que empiezan a trascender acciones desde lo personal, lo presencial, y lo trasladamos aquí en acciones virtuales. Y bueno, aquí vemos una de las actividades del año 2018 que evocaba pensarse el espacio público, pero también a cómo convergíamos en la presencialidad para poder apropiarnos y recuperar algunos espacios públicos. Y aquí pues voy adelantando un poco algunas de las conclusiones, y es esa complementariedad entre lo virtual y lo presencial, y es cómo evocamos, como les venía diciendo, estas acciones de la virtualidad a converger en un espacio en común, en un espacio presencial,
Acá hay uno de los fragmentos de uno de nuestros estudiantes, pero también en las fotografías ustedes pueden evidenciar algunas experiencias que ya empezamos a evidenciar cómo el proyecto Ciudadanías Digitales movilizaba también a comunidades frente a su territorio y a los estudiantes a generar acciones socialmente responsables en el marco de la responsabilidad social universitaria. Ya para terminar, los aprendizajes y conclusiones, y es que uno de los aprendizajes es que articular el territorio in situ y presencial y el virtual son elementos muy importantes de resonancia social en nuestros espacios inmediatos para generar interacción social. También que el proyecto nos permitió promover liderazgos en los y las estudiantes y potenciar la creatividad. Es impresionante todo lo que ha surgido en el proyecto durante estos años. Nos sentimos supremamente orgullosas de lo que nuestros estudiantes han generado desde este proyecto. Y finalmente contarles que, por supuesto, el activismo, la realidad virtual no es nada si no hay un traslado a la vida presencial, a la vida en común desde el mismo estudiante, desde el mismo docente, y aquí es donde hay un clic en la formación ciudadana, ¿sí? En donde empezamos a repensarnos un poco ese ejercicio de reconocer la realidad y hacer algo desde nuestras posibilidades. Como conclusiones es que el proyecto social de formación vislumbra la ciudadanía digital, las comunidades en línea, la red de ciudadanía desde la virtualidad, las redes virtuales y comunitarias, y bueno, cómo utilizar estas mediaciones de transformación. Creo que también es importante decir que la sistematización de experiencias como apuesta investigativa nos permitió legitimar el proyecto, reconocernos, reconocer que sí había una trayectoria y que también debíamos mejorar aspectos importantes en este proyecto, y que uno de los resultados pues fue plantear una propuesta de responsabilidad social desde la mediación virtual, y que los frutos se vienen a ver este año cuando el proyecto es uno de los proyectos intersedes de Uniminuto que han acogido a partir de esta situación y que nos permite seguir haciendo responsabilidad social universitaria a pesar de que tenemos un distanciamiento presencial en algunas situaciones dependiendo de la contingencia. Muchas gracias. Con esto doy por terminada mi presentación. Gracias, Pilar, por la presentación. Bueno, hay un comentario, una pregunta, y yo también quiero hacerte una pregunta. Bueno, dice Lidia Rincón. En Colombia las redes sociales en los colectivos hace muchos años, como el caso Yo Soy Campesino, numeral Yo Soy Campesino, en el paro horario, numeral No Más FARC, y ahora el numeral 21N. Entonces, estos son como estrategias, me imagino que para el manejo de redes sociales de los hashtags. Y Runi Francisco Martínez nos dice, ¿cómo valorar lo que se aprende a través de la red en torno al sentido, valor y mecanismo de la evaluación de los aprendizajes? Dentro de su punto de vista, ¿es posible considerar que mediante la virtualidad una persona puede volverse asocial? Y Lidia Rincón nos dice nuevamente, ¿se ha trabajado algo sobre la alfabetización digital crítica con la comunidad educativa? Y bueno, mi comentario tiene que ver es que precisamente hoy entro a Twitter. Twitter es un escenario, hay que entrar bien armado, ¿no? Armado quiero decir argumentativamente, discursivamente, incluso con cualquier herramienta discursiva, no necesariamente una argumentación potente. Y me encuentro con que el ejército, un soldado, asesinó a una mujer, ¿sí? Eso fue hoy. Y ahí entro y encuentro la justificación absurda del ministro de Defensa, encuentro lo que dice el presidente, bueno, Duque, no digamos el presidente, y encuentro a voces que están criticando, encuentro el meme, encuentro la caricatura, encuentro una serie de discursos y de imágenes que entran ahí en tensión permanente en ese escenario bastante convulso y efervescente que es Twitter. Puede ser también otra red social, pero pues las otras redes sociales no son tan inmediatas. Se va desarrollando después de la discusión. Mi pregunta ahí es posible, dado esta característica que estoy mencionando, es posible que entonces el poder de las redes sociales sí dé efectivamente para transformar el sentido común, sí dé para transformar y para posicionar un horizonte de sentido distinto, una ética distinta, digamos, realmente
por medio de redes sí podemos cambiar el mundo y cambiar la jodida realidad en la que estamos. Esa sería como la pregunta que te invito como a la reflexión. Gracias, Pilar. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, un poco frente a los numerales, creo que los numerales se vuelven una forma importante también de comunicación y como los vemos y les explicaba un poco con estas iniciativas y actual numeral 21S, que el año pasado inició con el 21N, en el caso de Colombia, y que lo vemos ahorita con muchos numerales, ¿no? Numeral Nos Queremos Vivas, en el caso del movimiento de mujeres en México, que empieza a tener mucha fuerza ahora y que las redes sociales se convierten en un espacio de escucha y de decir. Entonces creo que este es un aspecto súper importante, porque el poder decir antes era un poco más, podríamos decirlo, vetado, y ahora poder decir puede ser de manera más rápida, de manera más inmediata. Es un poco difícil bloquear ya lo que se quiere decir y creo que lo vimos un poco en Bogotá el pasado 9 de septiembre frente a lo que estaba pasando en la digna rabia de lo que sucedía frente a diferentes atropellos a la ciudadanía, y creo que los numerales pues empiezan a tener una significación importante. Además que les invito a que si hacemos clic en algún numeral podemos ver un histórico de todas las personas que empiezan a etiquetar y a decir a través de ese numeral sus opiniones. Entonces ahí pues me parece importante hacer esa salvedad. Y bueno, un poco si la virtualidad puede convertir a una persona asocial, en el sentido, si lo hablamos un poco, no soy psicóloga, pero si lo decimos un poco en lo asocial frente a no interactuar en la presencialidad, pues sé que hay casos que se han presentado frente a esta situación. Sin embargo, desde nuestro proyecto social de formación lo vemos como una oportunidad de otro espacio, otro escenario en el cual también socializar e interactuar. Y lo vemos que se empieza a volver parte de nuestra cotidianidad. Entonces creo que desde nuestro proyecto la apuesta un poco es como también el ciberespacio, y lo escuchaba en otro lugar por otra persona, el ciberterritorio o el espacio expandido que va más allá de lo material o de lo presencial, empieza a tener otros horizontes de interacción. Y creo que allí lo asocial empieza a difuminarse cuando lo empezamos a concebir desde otros escenarios de interacción, donde haya un feedback, donde haya una correlación y una transferencia de conocimientos también, pero también de escuchas y de decir. Entonces creo que un poco frente a esta pregunta o opinión frente a lo asocial. Y frente a esta situación que nos comenta precisamente Álvaro, y que pues uno anuda un poco a lo que está sucediendo en las diferentes redes sociales, y que de manera inmediata, si se dieron cuenta, el video hasta el tiempo real se estaba mostrando lo que estaba sucediendo frente a esta mujer que fue asesinada en el Cauca. Y creo que las redes sociales, en cuanto a lo que sucede, y lo he dicho, es una forma rápida de contar desde diferentes perspectivas. Y una primera, creo que idea de transformación, porque a veces, y lo que he aprendido en mi trayectoria profesional como trabajadora social y docente, sí es que a veces creemos que transformar tiene que cambiar al mundo. Pero muchas veces las transformaciones también vienen desde este ejercicio cuando una estudiante o un estudiante te dice: a través del proyecto Ciudadanías Digitales, entendí que mi uso importante, ético y ciudadano de las redes sociales tiene una connotación diferente, y empiezan a generar ya una apuesta importante frente a este uso de las redes sociales. Entonces creo que ahí ya empezamos a generar una transformación en cómo concebimos otra forma de ciudadanía y del uso de estos entornos virtuales. Entonces creo que de este modo es importante la transformación, pero por el otro también es un poco visibilizar todos aquellos movimientos sociales de colectivos, de organizaciones, por ejemplo, el de ollas comunitarias que se moviliza aquí en Bogotá, y es como a través de todo este ejercicio virtual retornaban a lo presencial realizando acciones comunitarias, pero quienes no podían asistir por el tema de la pandemia o generaban un aporte distinto a estar con las comunidades que no tienen vivienda digna, ejemplo en Ciudad Bolívar o Soacha, se trasladaban a retomar un poco lo que estaba sucediendo en vivo en ese momento.
podríamos decirlo, en tiempo real. Y posterior a eso se replicaba lo que estaba sucediendo y empezamos a ver comentarios, opiniones, y creo que también ahí empiezan a generarse otras formas de transformación, un poco de visibilizar las realidades y las formas de desigualdad que se están generando. Entonces creo que también es una forma sobre todo de comunicación, pero de transformación puede ser un medio y un aporte. Y creo que de transformación se convierte es cuando ya es ciberactivismo o activismo digital, que tiene unas connotaciones mucho más fuertes y que tiene unos liderazgos también importantes. En nuestro caso es un ejercicio de formación ciudadana, de acercamiento un poco a la ciudadanía digital, de acercamiento a poder hacer algo desde nuestra posibilidad como docentes, como estudiantes, pero también con la utopía y la esperanza de que esto pudiera tener una resonancia más allá, más fuerte de transformación. Entonces, bueno, básicamente sería eso. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.